Tenemos en línea en este momento al consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto, Emilio Archila, precisamente el encargado de hacer ese proceso de implementación. Y queremos ver su balance también. Consejero, muy buenos días, bienvenido a RCN Radio. Buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por permitirme mostrar lo que hemos avanzado. Le voy a pedir un favor, consejero, como son muchos los temas, vamos a ir paso a paso para entender cómo vamos en el proceso de implementación. Y lo primero sería, ¿cuántos de los reincorporados se mantienen en el programa? Es decir, ¿cuántos están todavía hoy allí trabajando y tratando de reincorporarse? Y lamentablemente, ¿cuántos han sido los asesinados? Consejero, ¿nos escucha? Tenemos como dificultades en la comunicación, a ver si podemos mejorar un poquito el sonido. Yo sí les escucho muy bien. ¿Ustedes a mí? En este momento ya lo estamos escuchando, consejero. Sí, le preguntaba entonces un poquito de balance en términos de cifras de los que se mantienen, los que lamentablemente han sido asesinados, y supongo que también hay una cifra de los que salieron, de los que dejaron el proceso y se fueron. Sí, muchas gracias, Yolanda. En cada uno de los frentes de la implementación, con las directrices del presidente, lo que hemos hecho es, primero, tener una expresión política clara, que no haya duda sobre que vamos a avanzar en la forma como lo hemos entendido en la política de paz con legalidad. Segundo, hemos hecho una planeación juiciosa, detallada, articulada para los tiempos que sí necesitan esa implementación. Y tercero, hemos hecho lo que se requiere para que el proceso sea irreversible a diciembre de este año. En materia de excombatientes, Yolanda, todos los apoyos del Estado se iban a acabar en agosto del 2019. Se iba a acabar el apoyo financiero, se iba a acabar el sistema especial de salud, se iba a acabar la provisión de alimentos, la administración de los antiguos espacios territoriales, todo. Nosotros en el plan de desarrollo incluimos que, como corresponde, acompañaremos a los excombatientes por todo el tiempo que sea necesario para lograr su reincorporación. Eso implicó ir donde los combatientes, hacer un censo detallado de dónde están, cuáles son sus expectativas, en qué nivel están de educación, de habitabilidad, de reunión con sus familias, de proyectos productivos, etcétera. Y después creamos la hoja de ruta para irles cumpliendo en 7 garantías. Este es el proceso en el mundo con más garantías para los excombatientes. Ahora, consejero, le puedo reiterar la pregunta y reiterar la solicitud, a ver si podemos ir por partes, porque yo sé que son muchos elementos. Entonces le reitero la pregunta, ¿cuántos de los excombatientes se mantienen en el proceso de reinserción? ¿Cuántos lo han abandonado y cuántos son los asesinados? Que es una de las preocupaciones, por supuesto. Si tiene el dato a mano, si no pasamos a otro tema. Es que si lo hago así, entonces no voy a poder contarle lo que hemos hecho. No, es que vamos a hablar de los varios temas y por supuesto que le voy a preguntar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Simplemente era una primera pregunta. Si la quiere responder, si prefiere no responderla, pasamos a otro tema. Pero pues sí quiero hacerle varias preguntas y me gustaría que me las respondiera. Con gusto. Entonces, prácticamente la totalidad de los excombatientes siguen dentro del proceso. Y además de eso, el 98% de ellos están bancarizados, más del 85% de ellos están en el sistema de salud, más del 85% de ellos están en el sistema de pensiones. En estos 3 años hemos logrado que más de la mitad de ellos ya tengan una fuente de ingreso, bien sea a través de un proyecto productivo o un empleo fijo. La que usted me hace, Yolanda, de saber de esos cuántos han vuelto a delinquir, ese no es algo que yo maneje, eso lo maneja el Ministerio de Defensa. Entiendo, es decir, pero usted dice que, no, le entiendo bien este dato, 98% se mantienen en el proceso de reincorporación. Es que por eso era que, nosotros lo que tenemos es el dato de con cuántos venimos trabajando activamente, porque son los que se reportan y es prácticamente la totalidad de ellos. Y hay algunos que no necesariamente es porque hayan algo, hay
que no necesitan de ese apoyo. La cifra de 98% y 85% los que están pagando el sistema de salud, que dicho sea de paso, es muy por encima del promedio de Colombia, es muy por encima, mucho más de las zonas rurales. Consejero, seguimos teniendo un poquitico de problemas de comunicación. ¿Usted nos escucha bien allí? No, parece que tenemos dificultades. Vamos a repetir la llamada. Está en movimiento el consejero. A ver si logramos conversar con él. Es que son varios los temas que hay que hablar con el consejero Emilio Archila. El proceso de implementación, pues, lo primero, pues queríamos saber cuántos permanecían en el proceso. Lamentablemente, cuántos han sido asesinados, que es una de las cifras también preocupantes, dijéramos, y de los lunares en el proceso de implementación. Y él nos habla también de quienes se mantienen en el proceso. Él nos dice, por ejemplo, bancarizados 85% y los que se mantienen ya en su proceso de proyecto productivo, que es lo importante, diríamos allí, los que se desmovilizaron pero que han logrado poner en marcha algún proceso productivo para evidentemente hacer su proceso de reinserción a la sociedad, a la vida civil. Lo que se esperaba, Yolanda, evidentemente del proceso de paz era que precisamente muchos de estos combatientes pudieran obtener una fuente relativamente fija de ingresos para su sostenimiento ya en la sociedad, en la vida civil, después de haber sido combatientes. Dice el consejero presidencial que por encima del 85% de quienes aún permanecen en el proceso, dice que la gran totalidad de estos excombatientes están reincorporados, permanecen en el proceso, tienen también afiliación al sistema de salud. Es decir, que hay cosas que se han hecho que han permitido proteger a estos excombatientes y que incluso lograron fondear lo que se necesitaba. A partir del 2019 había la expectativa de que se pudieran acabar los recursos para el sostenimiento de todas las aristas que significa un proceso de reincorporación de esta naturaleza y que han encontrado las fuentes de financiación. Vamos a hacer una breve pausa y tratamos de reconectar al consejero Emilio Archila para volver sobre este tema. 5 años de la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena. Usted escucha RCN Radio. 7 de la mañana, 29 minutos. Retomamos la comunicación con Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto. Estamos hablando con él sobre balance de lo que ha pasado en estos 5 años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. La primera firma, la de Cartagena, que es la que estamos recordando en el día de hoy. Nos estaba haciendo un balance el consejero Emilio Archila sobre lo que ha pasado en estos 5 años. Le preguntábamos inicialmente por estadísticas en términos de quiénes permanecían en el programa, quiénes habían dejado el programa, quiénes habían vuelto a delinquir y los muertos también. Estábamos pendientes de esa cifra, de hecho, del balance que tienen ustedes de desmovilizados muertos, si nos puede precisar, y ya avanzamos sobre lo que ha pasado con recursos, PEDET y demás, pero inicialmente ese es un dato muy importante, los desmovilizados que han sido asesinados lamentablemente, consejero. Muchas gracias, Yolanda, y otra vez, como siempre, yo le agradezco muchísimo a usted que nos permita compartir y comentar estos avances y también los retos. El tema de la seguridad de los excombatientes de Yolanda es uno de los que es una máxima prioridad, no solamente del presidente del gobierno, sino de todas las entidades que tienen responsabilidad sobre la seguridad de los colombianos. Y quisiera iniciar haciendo este statement, y es: en materia de seguridad el objetivo es que no haya ni un solo ataque, ni un solo muerto, ni un solo afectado. Y lo digo porque cuando describo todo lo que hacemos para lograrlo, puede parecer que estamos satisfechos, pero la respuesta es: siempre vamos buscando que no haya ni un solo muerto, y ese es el compromiso del presidente y del gobierno. Ahora, en el contexto, Yolanda, si uno mira lo que ha ocurrido en los distintos procesos de dejación de armas, y Colombia ha tenido no uno, sino varios de estos. El proceso de reincorporación de los miembros de las antiguas FARC es el proceso en que menos personas han perdido la vida dentro de los primeros 5 años. Ese es para entender el contexto, y en algunos casos
que todos los otros procesos, inclusive los más cercanos. En cada uno de esos años, en el 19, del 18 al 19, del 19 al 20, del 20 al 21, hemos logrado sustancialmente ir reduciendo esos ataques y esas afectaciones. Entonces, en las medidas, en el plan estratégico de seguridad, ese lo expedí hace 4 meses y ahí están involucradas todas las entidades del Estado. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la UNP, el cuerpo élite de policía, el cuerpo élite del Ejército, la unidad especial de la Fiscalía General de la Nación. Ese es un tema al que le damos obviamente toda la importancia y toda la relevancia. Pero no nos precisó finalmente qué dato tienen ustedes ahí, o no es un dato que estén manejando sobre el número de los desmovilizados muertos. No lo tienen allí en la consejería. Lo manejamos, pero no es uno que yo tenga, es uno que nos referimos a los que va reportando la Fiscalía, precisamente para no tener dobles cifras. Usamos siempre los que la Fiscalía nos va reportando. Muy bien. ¿Y tiene el dato de la Fiscalía? No lo tiene a mano, definitivamente. No lo tengo. Pero muy bien. Eran 260 la última vez que lo revisé, pero sí. Es un dato que maneja la Fiscalía y nosotros nos pegamos a eso. Muy bien. Estamos conversando con Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto, 5 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC en Cartagena. María Elvira Samper tiene pregunta para él. Consejero, uno de los puntos que la gente tenía como en la mente era que se iba a hacer un gran plan de sustitución de cultivos y había por lo menos 100.000 familias vinculadas al programa, de las cuales, según entiendo, casi 75.000 han recibido pagos de seguridad alimentaria, más de 60.000 han recibido servicios de asistencia técnica, pero menos del 2% cuentan con proyectos productivos en la implementación. ¿Por qué? Y lo voy a decir con una palabra pues muy coloquial, ¿por qué la flojera del gobierno para impulsar este programa? ¿Por qué la desfinanciación del programa? María Elvira, muchas gracias por decirlo de esa manera. Y realmente lo mismo que recibimos el proceso un poco débil, también lo recibimos con ese nivel de flojera y nivel de desfinanciación que usted describe. Afortunadamente, el compromiso del presidente de cumplirle a esas familias ha permitido que nos pongamos las pilas y abandonemos la flojera. Ese programa, tiene un presupuesto general de alrededor de un poco más de 3 billones de pesos. De esos, cuando llegamos, había menos de 400.000 y nosotros le hemos invertido en estos 3 años 1,5 billones. Esas familias no tenían ni las planeaciones, ni los contratos para sus provisiones, ni los contratos para la asistencia técnica. Básicamente lo que se había hecho era solo promesas. Esos pagos que usted dice y el avance en haber llegado ya al nivel de asistencia técnica es realmente fenomenal. Eso es como estarle dando asistencia técnica a la ciudad completa de Tumaco. En una entrevista que tuvimos junto con el antiguo encargado del PENIS, en que estábamos los dos, él reconoció que haber dicho que eso se podía lograr en 2 años era simplemente ilusorio. Entonces, es absolutamente imposible tener una persona que inicie arando, haciendo el análisis de para qué sirve su tierra, y en 2 años tener una café produciendo o cacao produciendo, eso simplemente es imposible, físicamente es imposible. Hoy en día, con nuestro apoyo, hemos logrado que prácticamente ninguna de esas familias vuelva a la coca. En la mayoría de los 50 y pico de municipios somos el mayor la fuente de mayor inversión en esos municipios. Mirado, aún sin pensar que es una sustitución de coca, el programa que tenemos es el de asistencia agropecuaria más grande del país. No solamente hicimos eso, en este periodo
no antes de que llegáramos, sino en este periodo, nosotros hemos con ese programa erradicado 18.000 hectáreas de coca. Entonces, más o menos el 15%, un poco más del 15% de las hectáreas que había cuando llegamos. Además de eso, y esto es algo que yo sé que a ustedes les va a parecer bonito, se tenía que hacer la planeación de largo plazo de los municipios. Casi la totalidad de esos municipios son municipios PEDET, entonces los tenemos incluidos dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Había 8 municipios que no, en esos juiciosamente hicimos los planes para la división de largo plazo del municipio completo, no solo de las familias que están en sustitución. Esos son 8 planes PISDA, los tenemos listos. De hecho, estuve con los 8 alcaldes la semana pasada mirando cómo avanza la implementación de su planeación. Y para no quedarnos ahí, diseñamos otros 2 mecanismos de sustitución voluntaria, el de formalizar para sustituir y el de pago por servicios ambientales. Ambos están en operación y tenemos alrededor de unas 2.000 familias adicionales ya en esos programas. Ahora, consejero, hay un programa muy importante dentro de la implementación de los acuerdos que tiene que ver con los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, y se ha hablado de esos municipios en donde se van a implementar. ¿Cuántos de estos proyectos han arrancado ya y en cuántas regiones? Todos, Yolanda. Ese es un tema en el que, y lo digo con tranquilidad, el presidente realmente se la jugó y estamos haciendo algo que va a marcar la diferencia para el país, no solo en estos 4 años, sino en los próximos 15 años. Esos son 170 municipios, pero en territorio es la tercera parte del territorio del país. En población es la 20% del territorio. Ahí han surgido todas las violencias, pero no solamente la de las FARC, sino todas las anteriores, desde la época de Guadalupe Salcedo. Ahí hemos intentado como nación lograr la estabilización en 1000 veces y hemos fracasado por no tener el tiempo suficiente para implementarlo. La primera característica es que la planeación se hizo con las comunidades. Participaron 220.000 personas y ellos mismos identificaron sus necesidades. Todos los municipios adoptaron el PEDET como su política de largo plazo y lo incorporaron dentro de sus planes de desarrollo locales. Focalizamos recursos, está obras por impuestos, tenemos el 7% de las regalías y en este momento, Yolanda, están entre aprobados, en contratación y andando 10 billones de pesos. 10 billones de pesos, Yolanda, es como el 80% del valor de la primera línea del metro de Bogotá. Eso es algo que va a cambiar por siempre esa región. Hablando de plata, usted lo menciona, ese dinero que se ha invertido en los planes PEDET, 10 billones de pesos. ¿Está financiada toda la implementación del acuerdo? Porque hubo debate en el sentido de que se estaban recortando recursos para el acuerdo de paz, para la implementación. ¿Se recortaron recursos? ¿Está financiado? ¿Está garantizado? Ni una ni otra. Y permítame explicar eso. Cuando se argumenta que hemos reducido los recursos, contra lo que me comparan, Yolanda, es contra un ejercicio de fantasía presupuestaria. Cuando se firmaron los acuerdos, lo que hizo el gobierno, y no lo digo irónicamente, es porque era lo que correspondía hacer en ese momento, se hizo un ejercicio en el CONFIS de pensar cuánto costaría, cuánto habría que conseguir para poder cumplir con todo lo prometido. Pero ni firmar el acuerdo ni hacer ese ejercicio académico produce ni un solo peso. Entonces, hemos sido nosotros los que hemos ido consiguiendo todos los recursos para la implementación. Eso lo hemos hecho con el presupuesto general de la Nación. Adoptamos un mecanismo que es marcador presupuestal. Eso lo hicimos voluntariamente y como acto de transparencia para que se sepa cuánta plata va a dedicar a la implementación. Hicimos modificación del esquema de obras por impuestos para que los privados puedan estar con nosotros. Hicimos un cambio en la Constitución y en la Ley de Garantías para tener el 7% de las regalías.
y todos los mecanismos de cooperación internacional hoy en día están alineados y año a año lo que hemos ido logrando es un incremento sustancial respecto del año anterior. Nunca ha habido una disminución. Nunca ha habido una disminución. Dice usted que había unos cálculos que no eran los que se habían hecho. Pues confiemos en que se puedan implementar los acuerdos, que se puedan implementar los planes y sobre todo pues que no maten más a los desmovilizados, a los que están tratando de hacer las cosas bien, porque es que hay unos que se fueron a delinquir, pero los que están cumpliendo, que se les respete la vida lo primero y que se les respete lo pactado lo segundo. Consejero, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y una feliz semana para todos. Es el consejero presidencial Emilio Archila, consejero para la estabilización y el posconflicto. Nos entrega algunos datos a propósito de la implementación que han hecho. Dice que no se han recortado los recursos, que buena parte de los desmovilizados están todavía en el plan, muchos de ellos ya trabajando en proyectos productivos, avanzando en su proceso de bancarización, en el proceso también de seguridad social, es lo que él dice. No tiene la información a mano sobre cuántos han sido los asesinados, que es tal vez uno de los elementos más graves, obviamente, en el balance del proceso. En fin, volveremos sobre este tema.